Buenos días. Vamos a competir un poco con Maribel. ¿Cómo estáis? No, yo creo que no le hemos ganado todavía. ¿Cómo estáis? Ahora sí, lo siento Maribel, has vuelto a perder. No, es que soy muy picado con esas cosas y a mí no me gusta. Antes de empezar con la palabra, quiero hacer unas cosas. Primero, como iglesia, no se lo he preguntado al pastor, pero yo sé que le parece bien. Como iglesia queremos agradeceros a todos los que habéis ayudado a pintar la iglesia. Queremos agradeceros a Joel, agradeceros a Mario, agradecer a Andrés, que no está, pero también ha estado ayudándonos, agradecer a Rocío, que ha hecho alguna cosita también, Maribel también ha limpiado, gracias. A todos los que habéis ayudado a pintar la iglesia y que, bueno, que estamos ayudando a que la iglesia tenga un nuevo aspecto, os damos las gracias. También a Andrei, aunque no está, es de otra iglesia, pero también nos ha ayudado. ¿Está señalando por ahí? ¿Falta alguien? Gracias a todos. Si se me olvida alguno, gracias. Y bueno, es verdad, está nuestro pastor que ha hecho los pilares y ha hecho que sean tan bonitos, porque si lo hubiéramos hecho nosotros habría sido un desastre. Un aplauso a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Y si alguien tiene en el corazón de ayudar, de servir a la iglesia, acércate al pastor, acércate a la pastora, acércate a alguno de los líderes y pregúntale qué puedo hacer por la iglesia. Y hay muchas cosas por hacer. Y hay muchas cosas, la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que si quieres ayudar, si quieres aportar, siempre puedes acercarte a alguno de los líderes para que te guíe a cómo ayudar y aportar a la iglesia. Y antes de empezar, quiero hacer una cosa más, y es que quiero dar una bienvenida especial a Vicente, que está ahí sentado. Vicente antes venía, yo no estaba cuando venía, pero he hablado con él, es un señor encantador, es escritor, está templado, ahí donde lo veis, se puede bailar, puede saltar, y ahí me he flipado, ¿no? Jugar al futbolín, sí, el otro día estuvo jugando al futbolín. Y quiero darle una bienvenida especial y que si algún hermano siente darle una bienvenida, no ahora, sino después de la predicación, darle un saludo de parte de la iglesia, bendícelo de parte de Dios y que podamos disfrutar todos juntos de esta gran familia llamada iglesia. Y bueno, ahora sí que vamos a empezar con la palabra de hoy. Antes quiero hablar de lo que estamos hablando. Muy bien, Raúl, increíble. Antes quiero mencionar de las cosas que hablamos la semana pasada, porque estamos hablando de una serie en la que nos estamos reconciliando con Dios. Y estamos hablando de que Dios es un Dios trino, es decir, Dios es tres en uno, Dios es una trinidad, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces necesitamos profundizar en Él, necesitamos conocerlo más y necesitamos reconciliarnos con las tres figuras de la Trinidad. La semana pasada nos reconciliamos con el Padre, o espero que hayamos intentado reconciliarnos con el Padre. Y esta semana vamos a reconciliarnos con el Hijo. Y dentro de la semana que viene, no, dentro de 2 semanas nos reconciliaremos con el Espíritu Santo. Quiero hablaros algunas cosas antes de empezar, y es algunos conceptos de la Biblia que hablan de la Trinidad de Dios, que si no me equivoco, en el primer capítulo no hablamos mucho sobre ello. Y quiero mencionártelos, pero quiero invitarte a que tú mismo investigues la Biblia, a que tú mismo leas, a que tú mismo te nutras y a que tú mismo busques estas cosas que te voy a decir si es que tienes dudas de que tenemos un Dios trino. Lo primero que quiero mencionarte son los plurales de la creación. Fíjate cuando leas la creación que Dios habla en plural, dice semejante a nosotros, o muchas veces usa palabras que en el significado original también están en el plural. Entonces es interesante ver que Dios, aunque es uno, habla de sí mismo en plural porque tiene tres personas dentro de él. Luego, la segunda cosa a la que puedes analizar para ver la Trinidad de Dios son los versículos que diferencian claramente la Trinidad, que hablan por separado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la tercera cosa que podemos ver es que cuando Jesús vino
a la tierra, se describió como Dios y hablaba del Padre y también hablaba del Espíritu Santo. Estas son las tres cosas que puedes analizar para ver cómo Dios es un Dios que tiene tres personas dentro de él. Y luego quiero regalarte un versículo que está en 1 de Juan 5:7, que no lo vamos a poner, que dice lo siguiente, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Cuando Juan habla del Verbo, ya nos reveló que el Verbo del que él hablaba era Jesús. Y aquí nos dice que son uno, que aunque sea difícil de entender, es un Dios, pero son tres personas diferentes. Y hoy vamos a hablar de la persona del Hijo. Hoy vamos a buscar, como dice en el título, reconciliarnos con el Hijo. Vamos a estar reconciliados con el Hijo. Antes de empezar, quiero repetir esa frase, que si la tenemos por ahí, esa frase que hablamos la semana pasada y es la frase que nos va a acompañar durante toda la serie. Para reconciliarte con la figura del Padre, tienes que convertirte en hijo. Para reconciliarte con la figura del Hijo, tienes que convertirlo en el Señor y el Salvador de tu vida. Para reconciliarte con la figura del Espíritu Santo, tienes que dejar que viva dentro de ti. Ahora vamos a hablar del Hijo. Y quiero empezar esta predicación con algunas preguntas que espero que poco a poco se nos vayan contestando a medida que vaya avanzando. La primera pregunta, ¿para qué existe el Hijo? ¿No te lo has preguntado nunca? ¿Por qué Dios no es uno y ya está? Y no hace falta que tenga tres personas dentro de sí. ¿Para qué existe el Hijo? La segunda pregunta, ¿es necesario reconciliarnos con el Hijo? Tercera pregunta, ¿qué ayuda a mi vida a reconciliarme con el Hijo? Cuarta pregunta, ¿estoy reconciliado con el Hijo? Y quinta pregunta, que esta la vamos a contestar todos juntos, ¿cómo se llama el Hijo? Y ahora vamos a hacer esto de interactuación que hacen algunos predicadores y sobre todo lo hacen mucho en Latinoamérica porque todos contestan, ¿no? Yo voy a decir, el Hijo se llama, y tú si sabes el nombre del Hijo, lo vas a decir. ¿Vale? Vamos a probar. El Hijo se llama... Muy bien. Nos lo sabemos todos, algunos incluso en idioma original, escuchado por ahí. Pero muy bien. Entonces, el Hijo se llama... Muy bien, vamos a hablar de Jesús. Aunque a lo largo de la predicación voy a hablarte del Hijo, tú sabes que estamos hablando de Jesús. Y para ello creo que tenemos que ir al principio. Me hace mucha gracia porque a veces cuando oro por los alimentos dicen que oro por todo, por las tribus, por todas las cosas que pasaron en la Biblia. Y es lo que quiero que vayamos ahora. Vamos al principio, vamos a la creación. O sea, yo creo que alguna vez habrás leído la creación. Si has abierto la Biblia alguna vez, las primeras páginas, si estás motivado leyendo 5 o 6 páginas, has leído la creación de Dios. Entonces vamos a hablar de esto. Y Dios crea todo, si lo has leído, te fijarás que crea todo con leyes y propósitos, como podemos observar. Por ejemplo, cuando Dios está creando el mundo, dice, separa las aguas y hace que exista el día y la noche, y empieza a hacer como leyes que van a funcionar a lo largo de toda la creación hasta que se acabe el mundo, hasta que vuelva Jesús. Está, por ejemplo, la ley de traslación y rotación de la Tierra, que hace que la Tierra gire alrededor del Sol y que gire alrededor de sí misma. Lo siento mucho, si hay algún terraplanista, la Tierra es redonda. Te lo tengo que decir ya. Lo siento, Monra. Es redonda porque lo dice la Biblia y además porque se demuestra de muchas formas y si ya no te lo crees, yo ya no puedo hacer nada para convencerte. Espera un momento que he salido. Y la tecnología... Tendrá que venir Vicente a ayudarme un poco con la tecnología porque yo no la entiendo, ¿eh? Muy bien. La ley de la traslación y rotación de la Tierra, la ley de la gravedad y todas las leyes que rigen el universo. Todas esas leyes fueron creadas por Dios para que subsistan y para que hagan su función. Y el ser humano no es muy diferente
espera, que me estoy metiendo en un jardín. El ser humano también funciona por leyes. Y fíjate que Dios le dio al ser humano propósitos, lo podemos ver en Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Este versículo yo creo que hay algunos grupos religiosos que se lo toman muy en serio. Fructificad y multiplicaos. Y todos fructifican y se multiplican. Y habla de muchas cosas más. Nos habla de nuestro propósito de cuidar el Edén. Nos habla de nuestro propósito de conocer a Dios, de conocer las criaturas y de reinar por encima de las criaturas, de las demás criaturas que Dios ha creado. Y lo segundo que Dios nos da, en Génesis 2:17, es una ley. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios nos da propósito y nos da una ley. Si tú haces esto, va a pasar esto. Está claro que las otras leyes que rigen el universo no pueden desobedecer a Dios. La Tierra, si un día de repente le da la gana dejar de girar, no puede dejar de girar porque quiere, porque no tiene libertad. Pero el ser humano es diferente para Dios. El ser humano es algo especial para Dios. Por eso Dios no solo nos da propósitos y ley, sino que nos da opción. El ser humano es el único ser en la tierra con la opción de desobedecer. Con el entendimiento que, según dice la palabra de Dios, la desobediencia es igual a muerte. Y ahí está Dios y ya dice, voy a crear al ser humano y voy a hacerlo libre. ¿Por qué? Porque no quiere que seamos robots. Quiere que el ser humano conozca a Dios por su propia voluntad, quiere que el ser humano ame a Dios por su propia voluntad y quiere que el ser humano se acerque a Dios por su propia voluntad. Y por esa misma libertad pasan cosas en la tierra que son catástrofes que el ser humano crea porque el ser humano es libre. Eso muchas veces quizás te han preguntado, ¿y por qué hay hambre? ¿Y por qué hay esto? ¿Y por qué hay guerras? Eso no es culpa de Dios, eso es culpa de la elección del ser humano de desobedecer a Dios. Y esto es desde el principio de todo, porque ahora ¿qué pasó? Vemos a Adán, ¿vale? Yo te voy a contar la historia, aunque ya la conocemos todos. Adán y Eva tienen una sola ley, que realmente la ley es obedece a Dios. ¿En qué? En esto, lo tienen muy claro. ¿Qué es lo que hacen Adán y Eva? Como cogieron y dijeron, vale, tenemos que elegir esto y esto, y Satanás vino la tentación y dijo, oye, es que Dios te dice eso porque no quiere que conozcas más. Es que Dios te dice eso porque quiere limitarte y que no crezcas más que Él. ¿Y qué es lo que hacen Adán y Eva? Fallan, incumplen la ley y ahora dices, vale, pero en la Biblia, yo sigo leyendo la Biblia y Adán y Eva no se mueren, ¿verdad? En ningún momento siguen viviendo, luego tienen hijos, luego siguen su vida y luego a la larga, luego se mueren. Pero es que realmente Dios no está hablando de muerte física, sino que habla de muerte en el sentido espiritual. Y si nos paramos a analizar, Adán y Eva murieron a su naturaleza divina, murieron a su propósito en el Edén, murieron a la posesión del jardín que Dios les dio, murieron a la paz y empezaron a sentir vergüenza, preocupaciones, murieron a trabajar con alegría, porque Dios dijo, ahora trabajarás y te esforzarás porque ya no te voy a dar las cosas, sino que tienes que trabajar, esforzarte. El trabajo no es malo, la cuestión es que ahora no hay otra opción. Murieron a su posición sobre las cosas y sobre todo, si leemos el inicio de todo, murieron a su relación con Dios como Padre. Y esto es lo más duro de todo. Y aquí surgen 3 problemas. Génesis 5:3, que es lo que hablábamos la semana pasada. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen,
y llamó su nombre Set. Set ya no nació a imagen y semejanza de Dios. Set nació a imagen y semejanza de Adán. ¿Pero qué imagen y semejanza de Adán? La imagen y semejanza de una vida separada de Dios. Y por tanto, todos los demás que iban a venir después iban a nacer a imagen y semejanza de Adán. Tú eres una imagen y semejanza de Adán y estamos separados de Dios. Este es el primer problema que surge con el pecado de Adán. El segundo está en Génesis 2:17. Y dice, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos el segundo problema, y es que siempre se demuestra que el ser humano siempre va a desobedecer a Dios. Va a tener opciones, va a tener la opción de Dios, pero va a desobedecer a Dios por esa naturaleza que Adán nos va a traspasar. Y tenemos el tercer problema, que está en Génesis 17, y dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será toda la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, maldita será toda la tierra. Cuando compramos algo y no lo podemos pagar, entonces esa deuda pasa a nuestra descendencia. Esto es lo que estaba pasando aquí. Esa deuda que Adán había empezado a tener con Dios iba a pasar a toda la tierra. Toda la tierra iba a quedar maldita por la desobediencia de Adán. Entonces tenemos tres problemas a raíz de la elección de desobedecer a Dios. Primer problema, perdemos el ADN de Dios. Segundo problema, siempre vamos a incumplir la ley de Dios y lo vamos a descubrir en lo siguiente que te voy a decir. Y tercer problema, tenemos una deuda con Dios que nunca vamos a poder pagar. Pero ahora hay una buena noticia, siempre hay buenas noticias en los mensajes. Hay una buena noticia y es que Dios quiere reconectar con el ser humano. Dios quiere recuperar esa conexión con el ser humano y nos lo muestra en su palabra. Y es que Dios, fíjate, si seguimos leyendo la Biblia, Dios hace un pacto con Noé, le dice a Noé, vale, vamos a hacer un nuevo pacto, vamos a hacer una nueva ley, vamos a hacer nuevas cosas, pero tienes que obedecerme, pero vamos a hacer nuevas cosas. ¿Qué pasa con Noé? Que al final el ser humano sigue desobedeciendo a Dios. Luego viene, me estoy saltando muchas cosas, pero luego viene otro pacto y le dice a Abraham, vamos a hacer un pacto tú y yo. Pero el pacto de Abraham, con el que Abraham estaba haciendo, era un pacto que apuntaba al futuro. Era un pacto que no hablaba de cumplir leyes para ganar a Dios, sino que Abraham, con el acto de buscar sacrificar a su hijo, Dios le dijo, no lo hagas porque yo voy a sacrificar al mío. Y este era un pacto que apuntaba no a lo que iban a hacer entonces, sino apuntaba a lo que iba a pasar después. Sin embargo, aunque hicieron ese pacto para el futuro, el ser humano siguió incumpliendo las leyes y siguió desobedeciendo a Dios. Después viene Moisés y Dios le dice, vamos a hacer otro pacto, vamos a intentar arreglarlo. Yo quiero arreglar mi relación con el ser humano. Y le dice, te voy a dar leyes, muchas leyes, y solo tienes que cumplirlas todas y ya restableceremos la relación del ser humano con Dios. ¿Y qué pasó? Una y otra vez el ser humano incumplía las leyes que Dios le daba. Una y otra vez, por esa naturaleza pecaminosa, por ese ADN de Adán, incumplía las leyes y seguía teniendo esa deuda de Adán. Y quizás esa deuda cada vez más grande, porque cada vez había más pecado acumulado y cada vez había más incumplimiento y más desobediencia a Dios. Y fíjate que hay una cosa muy interesante aquí. ¿Alguna vez has visto los científicos estos que hacen experimentos con ratas? Quizás cogen un montón de ratas y hacen un mismo experimento, ¿no? Y van probando. Si un científico hiciera un experimento con 1 millón de ratas
y todas, absolutamente todas las ratas dieran el mismo resultado, ¿qué pensaría ese científico? Que es imposible. Que lo que quiero hacer con esa rata, el experimento que estoy haciendo, no se puede. No va a cumplir la rata, no va a conseguir resolver el problema, no va a conseguir sobrevivir. Es imposible. Entonces aquí llegamos a la respuesta de que es imposible reconectar con Dios. Pero para el ser humano es imposible que yo haga algo que reconecte mi relación con Dios. Es imposible que yo a día de hoy diga, vale, voy a cogerme todas las leyes que Dios le dio a Moisés, voy a cumplir todas las leyes que Dios le dio a Moisés y voy a reconectar mi relación con Dios. Te voy a decir una cosa, es imposible. No lo puedes hacer. Por eso aquí el problema cada vez se hace más grande. Y el problema cada vez es más peligroso porque se acumula más pecado. Hasta que, imagínate el impacto, ¿vale? Te estoy intentando poner en contexto del pueblo de Dios. Que una tras otra vez le fallaba a Dios. Y todos conocían, pues mi antepasado, yo tuve un antepasado bueno, pero también le falló a Dios. Yo tuve un antepasado muy bueno, pero también le falló a Dios. Imagínate lo desesperados que tenían que estar, o lo desanimados. Yo, ¿para qué quiero servir a Dios? Si total, voy a fallarle. Imagínate el día en el que llega un hombre, en el que nace ese Hijo de Dios, que tanto se había profetizado, que tanto se había hablado de él, y nace y ofrece 3 cosas a la humanidad. Porque es un hombre que nació sin padre. ¿Por qué? Para tener el ADN del Padre nació a través del Espíritu Santo. Y también cuando leemos Génesis nos dice que en la simiente de la mujer estará el enemigo de la serpiente. Eso también nos indica una flecha hacia donde Dios quería ir. Lo segundo que Jesús hace es que dice, yo no vine a quitar todas las leyes, yo vine a cumplir la ley del Padre. ¿Cómo? Con el ADN del Padre voy a cumplir esa ley. Y Jesús no solo se quedó allí, sino que nació del Espíritu Santo, recuperó el ADN del Padre, cumplió la ley del Padre, y no solo eso, sino que murió para pagar aquella deuda que cada vez se hacía más grande, que cada vez se acumulaban más cosas. Y ahí cuando el experimento del científico le daban los resultados imposibles, sí, era imposible para el ser humano, pero no es imposible para Dios. Y ahora quizás nos estemos preguntando, vale, pero Dios iba dando palos de ciego, ¿no? Voy a intentar esto, voy a intentar lo otro, pero esto no es una casualidad. Fíjate lo que dice Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Dios es tan perfecto que su propia esencia era perfecta para crear al ser humano y para restaurar la relación del ser humano. Dios estaba preparado con esa Trinidad para que crear un ser humano que desobedeciera, demostrar al ser humano que durante miles y miles de años no va a poder con sus propias fuerzas, y así a través del Hijo conectar al ser humano con Dios como antes en el Edén había estado conectado. Esto no es una casualidad. Jesús siempre estuvo ahí, el Espíritu Santo siempre ha estado ahí con el Padre, los 3 siempre han estado juntos durante la creación y todo eso lo querían hacer con el ser humano. Juan 14:6 hace esta afirmación. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación coge mucha más autoridad cuando pensamos en que nadie cumplió la ley sino Jesús. Nadie volvió con el ADN del Padre sino Jesús. Y nadie murió por la humanidad para restaurarla sino Jesús. Esta afirmación coge sentido y nos enseña que aunque intentemos con nuestras fuerzas, que aunque intentemos pagarle a Dios, que aunque intentemos arrastrarnos por el suelo para recuperar nuestra relación
con Dios. El único camino es Jesús, que es el Hijo de Dios, que viene a reconectarnos con el Padre. A esta altura de la predicación quiero que volvamos a aquellas preguntas y que poco a poco vayamos contestándolas, porque creo que en nuestro corazón se están contestando. ¿Para qué existe el Hijo? Para reconciliar nuestra relación con el Padre. ¿Es necesario reconciliarnos con el Hijo? Para llegar al Padre no hay otro camino. ¿Qué ayuda en mi vida reconciliarme con el Hijo? Si quieres recuperar tu relación con Dios, si quieres recuperar las promesas que Dios escribió antes de que tú nacieras, si quieres recuperar tu naturaleza, lo que Dios quiere que seas, si quieres recuperar tus propósitos, no hay otro camino más que reconciliarte con el Hijo de Dios. Puedes intentar con tus fuerzas, pero no lo vas a conseguir. Siguiente pregunta. ¿Estoy reconciliado con el Hijo? Y quiero que nos planteemos lo siguiente. ¿De qué depende que yo esté o no reconciliado con el Hijo? Depende de entender qué es lo que vino a hacer Jesús en la tierra. Porque entendemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entendemos que Jesús tiene la semejanza y es lo que más se parece a un Hijo de Dios. Entonces, si nosotros creemos o no estar reconciliados con el Hijo, depende de cuánto nos estamos pareciendo a Jesús. ¿Se parece tu vida a Jesús? ¿Te pareces a Jesús? ¿Hablas de las cosas que hablaba Jesús? ¿Te está transformando Jesús por dentro para moldearte y para transformarte para ser un hijo de Dios? Fíjate que el versículo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Es Jesús el camino para ti? Si es Jesús el camino para nosotros, ¿por qué seguimos caminando nuestra vida haciendo lo que nos da la gana? Si Jesús es el camino, ¿por qué no nos preguntamos si eso le va a agradar al Padre? ¿Por qué no nos preguntamos si eso era lo que Jesús haría? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? En todas las situaciones seguro que no. Pero nos hemos preguntado alguna vez, ¿es esto lo que Jesús quiere que haga? ¿Es aquí donde Jesús quiere que vaya? ¿Es esto lo que Jesús haría? ¿Es esto lo que agrada al Padre? ¿Es Jesús la verdad para ti? Entonces, si Jesús es la verdad para nosotros, ¿por qué tantas veces seguimos creyendo las mentiras del diablo? ¿Por qué decimos, no, es que solo una mentirijilla? No, es que solo es una miradita a otra mujer que no es la mía, pero no pasa nada, no estoy haciendo nada físico, entonces no pasa nada. No, es que solo es una página en internet y yo no salgo de casa, yo no hago ninguna maldad. No, es que solo es una reunión de la iglesia, entonces tampoco es tan importante. Solo es la reunión de oración, ¿para qué voy a ir? No, es que solo es un poquito de rencor, pero tampoco está matando mi vida lo que pienso de esa persona. ¿Es Jesús la vida para ti? Si es la vida para nosotros, ¿por qué seguimos estando muertos y podridos por dentro tantas veces? ¿Por qué tenemos una mente que se limita a pensar mal de otros, que se limita a sospechar de nuestra pareja tantas veces? Seguro que está con otra. ¿Por qué pensamos de otro y decimos, uy, Dios le está bendiciendo mucho, o seguro que esas cosas no son de Dios? Espero que le vaya mal y que Dios le corrija. ¿Cuántas veces hacemos eso en nuestra mente? ¿Cuántas veces sale esa muerte de nuestra mente? O quizás no sale de nuestra mente, quizás salga de nuestra boca. Quizás Dios, Jesús, hablaba verdad, Jesús hablaba vida, Jesús bendecía. Entonces, ¿por qué decimos maldición? ¿Por qué decimos palabrotas? ¿Por qué hablamos como Jesús no hablaría? ¿Por qué hablamos chismes de otras personas cuando Jesús no lo haría? Yo no sé si solo soy yo, pero muchas veces caemos en muchas de estas cosas. Y muchas veces pensamos que es imposible cambiar. Y quizás sea imposible cambiar porque lo estamos haciendo de la forma incorrecta. Si valoras
lo que Dios piensa de ti, si valoras lo que Dios siente cuando te alejas de Él, cómo te busca Dios y cómo quiere volver a ser tu papá. Fíjate que la creación de Dios, que Dios en su esencia es perfecto, y no solo nos da un padre que nos guíe, no solo envía un ejemplo de hijo para que aprendamos, también nos envía el Espíritu Santo para que viva dentro de nosotros y para que nos transforme y podamos practicar el camino, la verdad y la vida que Jesús quiere que practiquemos. Del Espíritu Santo vamos a hablar más dentro de 2 semanas, pero necesitamos intimidad con el Espíritu Santo. Si te importa estar haciendo cosas que sabes que no haría Jesús, si te importa estar pensando cosas que sabes que no pensaría Jesús, si te importa la desobediencia que le estamos dando al Padre, necesitamos acercarnos al Espíritu Santo para que transforme nuestra vida. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos haga cada día más parecidos a Jesús, porque el Padre tenía complacencia en su Hijo, porque su Hijo era el modelo, era tal cual como nosotros teníamos que ser y como éramos en el Edén. Pero eso se ha roto y necesitamos a Jesús. Quiero pedirte que te pongas de pie y que hables con Dios. Yo quiero orar por ti, quiero orar porque en esta serie Dios haga cosas preciosas en nuestra vida. Hoy en especial, reconciliarnos con Jesús, reconciliarnos con el Hijo y reconciliarnos con el Dios verdadero. Te invito a repetir unas palabras que no son las palabras lo que tiene poder, sino el Espíritu Santo el que te va a mover. Te invito a aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y que dejes que el Espíritu Santo viva en tu vida y te mueva hacia la verdad. Señor Jesús, gracias por arreglar todo lo que estaba roto en nuestra relación con Dios. Jesús, hoy te queremos reconocer, no solo como Salvador, sino también como Señor. Jesús, toma el control de nuestra vida, sálvanos del pecado y acércanos al Padre. Jesús, te pedimos que vivas dentro de nosotros. En tu santo nombre. Amén. Papá, yo te doy gracias por la palabra que nos has dado hoy. Yo te doy gracias por la verdad que tú nos estás hablando, Señor. Te pido, papá, que esto no sea simplemente una serie de hablar y de escuchar, Señor. Te pido que esto transforme nuestras vidas, papá. Te pido que podamos reconciliar nuestra relación con el Dios verdadero. Reconcílianos, Señor, con el Padre. Reconcilia nuestra relación con el Hijo y también reconcílianos con el Espíritu Santo. Queremos vivir conforme a tu voluntad y queremos caminar en tus caminos. Te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona que ha escuchado tu palabra, Señor, y que hagamos cambios importantes en nuestra vida, Señor. Nos importa lo que piensas de nosotros, nos importa quién dices que somos y nos importa vivir conforme a tu voluntad. Así que yo te pido en el nombre de Jesús que vivamos cambios que nos acerquen a tu imagen y a tu semejanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor.